mirando cómo la ofrenda que antiguamente daba por al pueblo de Israel daba lugar a presentar las primicias de los hombres, las primicias de la familia, tocante a un hijo. Ahora, por la debilidad humana, Yeshua se convierte en el primogénito, porque aquí en el libro de Colosenses dice de esta manera, y me voy a arraigar aquí en el libro de Colosenses con la Torá, porque es tema para mí uno de los grandes métodos de instrucción para que la persona pueda entender que Yeshua no está improvisado. Yeshua fue producto de un plan. Yeshua no está improvisado. Baruch Hashem, aquí en el libro de los Colosenses. Bien, y entonces aquí en Colosenses capítulo 1 dice el texto, aquí en el texto 18, estaría bueno leerlo desde el 15, pero aquí en el libro de Colosa, el Señor trata y el Señor nos trata aquí de tal manera que la persona que lo lea aisladamente del Kadesh Li, de los santificados para mí, está pasando por alto esto que escribió, o este Sefer, este Meglot de Rabbi Shaul, a los de Colosas que parece que tenían bastante argumentos y están muy cifrados en la primogenitura. Dice el capítulo 1, el texto 15 en adelante, dice, Él es la imagen, Él. Cuando decimos Él, está diciendo Kadeshli. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, que para que la ofrenda que particularmente antiguamente los hijos no entendían la primogenitura, cómo y cuáles condiciones eran para obtenerla, no caían en cuenta hasta que, ahí tenemos al vidente David, que cayó en cuenta después, con 63 años, fue que cayó en cuenta por primera vez del significado de la primogenitura, la cual despreciaba Esaú. Dice en el 16 las características del primogénito, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para el primogénito y para él. Ahora cuando uno lee estos textos, uno le encuentra entonces la claridad que uno leía antes y no se daban cuenta algunos, pero otros hacían hincapié de distintas funciones de las iglesias, pero ahora cuando se lee con la originalidad y la verdad, uno se da cuenta que el Señor ha tenido en cuenta el calendario con la primogenitura como cabeza de todo el pueblo de Israel. Una enseñanza cabeza, una enseñanza en la cual el cuerpo es el disminuyente por medio de la cabeza, que es la que dirige este plan. Dice en el texto 17, y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten, en el primogénito. Amén. Pero que la persona no entiende que el hecho de que no podamos dar primogénitos para este tiempo, como que el Señor nos desecha. No, Él se presentó vivo, con pruebas indubitables de suplirle a todas las familias, tanto antiguas como después de su resurrección hasta el fin de los siglos, la sustitución de reconocerle a Él como primogénito es una de las grandes verdades que clasifica y separa el error de la confusión. Yeshua, cuando se le tiene de esta manera, hermanos, tenemos casi todo el cielo ganado. No porque tengamos obra, ni porque hagamos, sino porque creemos y entendemos. Dice que el justo por su fe vivirá. Dice aquí en el texto 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la Kejilat. Ahí tenemos la cabeza, que es la enseñanza de la primogenitura, pero cuando se le despoja a Yeshua de la primogenitura, lo puedes tener como cabeza o como Rosh, pero ¿con qué mandamiento? Es decir, que el Rosh o la cabeza está sin mandamiento. Dice así, él es la cabeza del cuerpo, que es la Kejilá. El que es el principio, el primogénito, aún dice, de entre los muertos. Es decir, que si es la cabeza y la parte final de la cabeza es el cuerpo hasta los pies, mashalmente o en comparación, le está diciendo que aún después de la muerte, por eso que para el Padre y el Hijo, los cados que duermen, los cados que mueren están dormidos. Es decir, que se lo toma en cuenta, se lo tomó en cuenta y se le va a seguir tomando en cuenta. Un Yeshua despojado de la primogenitura, claro que desbarata el calendario, desbarata las promesas, desbarata las señales, destruye todo el implemento y por eso, Señor, Señor, ¿acaso cuando en tu nombre echábamos demonios, hicimos todas estas cosas en tu nombre, pero no en la cabeza? En el nombre había uno que también predicaba en el nombre de Yeshua y los discípulos trataron de minimizar aquella prédica o aquel argumento y Yeshua le dijo que no hagan esto porque de todas maneras el que conmigo No recoge, no recoge, desparrama. Esa de desparramar es la idea de la confusión. Aunque lo puedes tomar por nombre, aunque puedan dar toda la vida misma por un Yeshua sin primogenitura, hermano, no estamos más que qué. Estamos enajenados prácticamente de la presencia de aquel que por el mandamiento es que se reconoce la primogenitura. Bien, dice aquí que él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Imagínense antiguamente estos textos cuando lo leían ustedes, no le encontraban nada más que la gracia cristiana, no criticando al cristianismo, simplemente la experiencia por la que pasamos nosotros, en la cual no se le veía ningún sentido, porque eran los escritos de Rabbi Shaul, pero no entienden que Rabbi Shaul tiene y era de la tribu de Benjamín, la cual Benjamín no fue el primogénito, sino se puso a la diestra de Yehudá, y Yehudá y Benjamín comparten la misma historia. Eso fue lo que hizo el Rabbi Shaul, tratar de ponerse a la par con el gran primogénito, el Yehid, el elegido, el Yehidot, que es los elegidos, por lo cual se le llama la tribu de Judá, es decir, la tribu en la cual Yeshua, para poder garantizarle la primogenitura a todos los creyentes en la antigüedad
y hasta los fines de los siglos, tuvo que entonces morir como el judío excelente, el elegido. Pero si no hay primogenitura, él puede morir por ti y por todo, pero él no está muriendo por ti ni por todo. Él está muriendo por la teshuvá y el arrepentimiento de reconocerle a él como quién, como la cabeza, como el primogénito. Por eso que aprendimos con el tiempo que si una de las causas por las cuales se daba una señal para entrar dentro del plan de la primogenitura era que el Señor nos revelase el Shabbat, que fue una de las vías por las cuales la principal para llevarte a que hay un día primogénito también. Hay un día excelente por el cual el Señor se reúne con su pueblo. Amén. Bien, esta historia de Rabí Shaul está enmarcado en la Torá, para que ustedes vean, está enmarcado en la Torá, en el libro de Shemot o Éxodo, está guardado, y esto lo habrá leído el Rabino Shaul cuantas veces no he podido leer yo todo esto, pero sí él sí lo estudió constantemente y parece que en él vio la vía de escape del judaísmo como tal. Dice acá en el texto 4 del libro de Shemot, dice de esta manera, y dirás a Faraón, el texto 22 y 23, y dirás a Faraón, Hashem ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es decir, que cuando Jacob logró captar la primogenitura y rogarle al ángel que peleaba con él, entendió una vez más y para siempre que el codiciar la primogenitura a su hermano Esaú era una cuestión de que el Señor tenía que resolver esta historia a su manera y no a la manera en que la madre empieza a tomar su corazón e investir a Esaú para robarle la bendición. Ahí es, Israel es mi primogénito, está hablando de la historia de Jacob, pero está hablando también de los descendientes de Jacob. Dice, es mi hijo, mi primogénito. Por eso que el pueblo de Israel, donde quiera que esté, no por la carne, sino por los que verdaderamente son de la promesa. Estos son los que están delante y los que fueron y los que cuando Yeshua fue el principal como emisario de esta enseñanza hasta el fin de los siglos, encontraremos que el Señor no tiene otro pueblo. Dice el 23 del capítulo 4 del libro de Shemot, dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a lo que tú consideras como primogénito, tratando de aseverar que es igual al creador de los cielos y la tierra. Estás en error, Faraón. Yo voy a matar a tu hijo, a tú lo que consideras como heredero del trono, cuando el trono se hereda en los Hashamay y no en la tierra. Entonces, en estos dos textos, hermanos, estamos en la cumbre casi final del calendario. Estamos en las 70 semanas como tal. Y en las 70 semanas, si no advierte el primogénito como el centro total de las 69 semanas, contando las 7 semanas, y las 62 semanas sin contar las 7 semanas, y encontramos que en las 62 semanas, que son 434 años, encontramos el don de la primogenitura. Es decir, que si en las 62 semanas se encuentra la cabeza del cuerpo, que es la imagen de Elohim, estamos entrando en una veracidad tal
tal que el Señor, aunque ustedes no lo crean, quizás no podemos suspirar de la salvación, pero la persona debe de considerarse que está en los brazos de aquel que puede salvar hasta lo sumo a sus hijos. Y ahí, en estas 62 semanas, sin contar las 7 semanas, está embarcado, y vuelvo a repetir, el Gesed o la gracia de la primogenitura. Y ahí encontramos ahí que no puede pasar, porque si no se entiende la historia de la primogenitura en las 70 semanas, es lo que ha habido en el mundo entero, que lo he visto, que han pasado la semana del levantamiento de Yeshua en la última semana de las 70, por el solo hecho de decir, y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero si a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, entonces la semana no está completa. La semana no está completa. Debe haber un capítulo ahí en el libro de Daniel por la cual la última semana esté completa y está en la 62. Vuelvo a repetir, si Yeshua, que vamos a verlo ahora, en una semana particular que vamos a estudiarla, tenía 30 años, claro que al conversar con los judíos en Yohanan, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero como los judíos lo persiguieron para ver si al tercer día vieron que pasaba el cuarto día, el quinto día, y no se destruyó el templo, lo tenían un formulador, pero no se daban cuenta que días por año te lo he dado aquí al primogénito, por la cual no pudieron entender que eran 3 años para completar la última semana. Si ponen a Yeshua muriendo en la última semana a la mitad, la semana no está completa, hermano. No, pero es ahí si cuando tú no vas al hebreo, que es lo que te ayuda, porque el hebreo es que te dice que en la 62 es que es contado ya, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, si tú no vas al hebreo, entonces son todas las confusiones que hay, que al desarrollar las 70 semanas, te lo ponen a él muriendo en la última semana. Ahí está. Pero la garantía de la última semana, por el hecho que Es un haga séptimo cesar año. el sacrificio y la ofrenda, no está garantizando que sea en la persona de Yeshua, se había resucitado ya de todos los muertos. Exacto. Y la garantía del sacrificio y la ofrenda fueron dados hasta el levantamiento de Yeshua. Ahí se acabó completamente. Y es un séptimo año. Y todavía, y en un séptimo año, y todavía no había pasado la última semana. Es decir, que el don de la primogenitura o la gracia de la primogenitura y su enseñanza te ubica las profecías en el lugar correcto, donde todo implemento de error y confusión van a chocar con la roca de los siglos, que es la verdadera interpretación en la persona de nuestro gran Yeshua. Bien, entonces hablamos, vamos ahora a buscar la edad en cada semana. Oigan esto, el que ha estudiado se va a llevar un galardón bastante fuerte porque ahora en cada semana uno se va a encontrar que el testimonio de Yeshua no fue a los 12 años ni cuando nació. Bueno, ¿qué pasó a los 19 años? ¿Qué pasó a los 5 años de él? ¿Qué sucedió a los 19 años de él? ¿Qué sucedió a los 26 años de él? ¿Y qué sucedió a los 27 años de él, año por año, tomando la última semana, porque 27 más 7 son 33 años. Es decir, que hay una arrancada tremenda aquí, que yo la había explicado la vez pasada, que se puede encontrar la historia de el vidente David, de Enoja,
todo el trayecto desde que nace y cómo en Yeshua no se lo va a encontrar. Precisamente en la Torá y los profetas nos vamos a encontrar un cuerpo formado, porque el hecho de abrir matriz, la matriz a la cual el Señor dice que todo el que abre la matriz se está refiriendo a una mujer. Oigan, esto se está refiriendo a una mujer. Porque uno puede decir, bueno, la matriz, pero bueno, vamos un momentico al Bereshit para ver qué es lo que es la matriz y de dónde viene una matriz cerrada y una matriz abierta. Vamos a garantizar la profecía y la Torah por excelencia como implemento correcto de esta historia. Bien, vamos a ver aquí. Aquí. Bien, aquí en el capítulo 20 del Bereshit, muchas personas se hablan porque en hebreo es muy bonito, pero la gente te puede decir, bueno, sí, sí, tú lo lees, pero yo no sé lo que quiere decir ahí. Bueno, vamos en español. En español le voy a decir las coordenadas por las cuales, ¿qué es lo que es la matriz? En el capítulo 20 del texto 15, dice el Bereshit o el Génesis, el capítulo 20, el texto 15 en adelante. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata para tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Un día vamos a explicar esto. Y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró al Señor y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos. Dice esto culminante, que da todas las claras. Porque Hashem había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer, de Abraham. Es decir, que en español se puede enterar, según el hebreo, se puede enterar que la matriz cerrada es con respecto a una mujer. Entonces, si el Señor en el Shemot, el capítulo 13, habla de esta manera, el 13, el 1, Hashem habló a Moshe, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. Bueno, si es cualquiera que abre matriz, la parte de la comparación de haber salido del pueblo de Israel y nacer de Egipto, entonces está hablando de la vejirá, porque no solamente hay un primogénito, hay una primogénita también que se le llama vejirá. Y ahí ustedes pueden ver que el pueblo de Israel, si nace de Egipto y el primogénito sale de Egipto, ¿cómo podíamos considerar entonces a la madre de Yeshua? ¿Judía o egipcia? Sin el testimonio de Mashiach, sin el testimonio que estamos hablando, nadie va a poder encontrar. Y lo más probable que pongan a Miriam como judía cuando fue a Egipto y José no tenía ningún pariente en Egipto y estuvieron 5 años en Egipto. ¿Bajo qué parentela? Bajo la parentela, antigua historia de la matriz alta del pueblo de Egipto. Sí, cómo no. Y que el pueblo en los días de Yeshua reconocía que el pueblo de Israel había nacido en las entrañas del imperio egipcio, sí lo reconocían. Que la entrada de Yeshua, José, su padre, y su madre, Miriam, fueron allegados como peregrinos, guardados por las egipcias, pero había un allí. Sí, hermano, que a los 5 años de cumplir
Ya el periodo del destete volvió a Jerusalén y una caravana de egipcios lo acompañaba. Sí, lo que pasa es que al no verse el don de la primogenitura, la persona colapsa. ¿Cuánto más en las 70 semanas? No, y que todos los que entraron en Egipto, cuando entró Jacob a Egipto con su familia, los que salieron, todos los que salieron nacieron en Egipto, Correcto. que ellos pasaron 215 años y todos los que salieron del pueblo hebreo, todos nacieron en Egipto. Baruch Hashem. Es decir, que la primogenitura, lejos de no revelar, lo que hace es que es el corazón de la Torah. Entender los mandamientos y la festividad, usted tiene que leer el corazón de la Torah. Usted tiene que leer el Rosh o la cabeza de la Torah, que es mío son. Aquí en el profeta Isaías, vamos a hacer aquí, cómo consideraba el profeta Isaías esta historia? En el capítulo 8, ¿cómo sería considerada esta historia? Amén. Bien, dice el capítulo 8 del profeta Isaías para aseverar a Colosenses y no entrar en las 70 semanas sin la reverencia remunerada por el Señor. No podemos entrar con teología ni siendo sabios, porque esto no es lo que quiere el Señor. Está escrito, quita el calzado o la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú estás leyendo, estás pisando, santo es. Eso para mí existe cada vez que uno va a entrar en esta parte muy delicada. En el capítulo 8 del profeta Isaías, dice el texto 1 en adelante, me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles sobre lo tocante a Maher Salah Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, levitas por exigencia que deberían de ser testigos. Dice el 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Pero en qué tiempo, hermano? Para que sea Maher Salah Hasbaz, tiene que tener un don por la cual sale de Misraín. Vuelvo a leer el texto. Llega la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo y me dijo, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir, padre mío o madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esto se cumplió cuando ella tuvo 5 años. Es decir, que el que vivía era un héroe damasceno, no era originalmente del pueblo hebreo como tal, era de la casa de Esaú, que el pueblo no estaba de acuerdo, pero cuando este perseguidor del niño, como bien Esaú persiguió a Jacob para matarlo, fue ayudado por santos ángeles para que este idumeo, que no pertenecía a la casta real. Al morirse este idumeo, la casta entonces Tiberio César, el adjunto pagano Tiberio César, y ya Judea por un legítimo rey. Y efectivamente será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El Señor le preparó el camino para que habitaran en la tierra de Israel o allá en Galilea, y ahí en Galilea, en una ciudad pequeña de Nazaret, se desarrolló frente a estas hordas que habían muerto
porque esto ya. Es decir, esto se cumple, es decir, que Isaías creía también en esto. Bien. Entonces, volvamos a las 70 semanas. Señor, gracias porque nos ha dado la oportunidad sin merecer de tener que entrar en esta parte con reverencia y con la actitud de vida en lo tocante al estudio de el Ruach HaNahuach, que es el espíritu de la profecía. Bien, volvemos entonces. Acuérdense bien que en las 7 semanas era el espíritu de la orden para la reconstrucción del templo que fue dada por Ciro en el libro de Nehemías. Aquí, por ejemplo, vamos a verlo en el capítulo 9. Tengo que hacer una rememoración de todo esto para los que no han oído esta parte. Y en el capítulo 9, el texto 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿quién fue al rey pagano que el Señor tomó por sus coyundas y lo llevó y lo postró frente a su presencia? Aquí en Isaías capítulo 43 vemos ya profetizado que Isaías predicó en el tiempo de los reyes. Que ustedes vean el libro de Isaías por un lugar, esto tiene un orden perfecto. Y aquí en Isaías 45. Capítulo 45, ¿quién tiene que dar el decreto? Es decir, que no habían pasado 70 años de cautiverio. Isaías 100 años antes del cautiverio estaba hablándole al pueblo. Después vendría el profeta Jeremías, donde en Jeremías se verían toda la historia de la destrucción y todo lo que profetizó el profeta Isaías. Pero además de esto, vio la restauración de una salida de orden por un rey pagano para reconstruir a la ciudad y a Jerusalén. Dice el 45, 1 en adelante. Así dice el Señor a su ungido, a su Mashiach, sí, al cual yo por su mano derecha para sujetar nación delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán para sí. El que conoce la historia sabe simplemente que para llegar a la explanada y el imperio de Babilonia no había por dónde entrar porque estaba ocupado por un gran río bastante grandilocuente, donde cocodrilos y todo tipo de esquemas de bichos podría devorar, como trataron de hacerlo, podrían devorar a cualquiera que en barco pudieran devorar. Y Ciro, con 16 años, cuando Darío estaba por tratar de tomar a Babilonia, le vino un sueño a su corazón de que las puertas no se cerrarán para mi siervo Ciro. Lo tuvo latente. Claro, esto no lo dice la escritura, pero sí la historia. Cuando usted lee la historia, usted ve que por qué Ciro se postra ante el sacerdote que le trae el rollo de Isaías y le dice, porque allí, después que se toma antes de tomar a Babilonia, Jerusalén estaba todavía, quedaban algunas tribus allí pertrechadas, y él se postra, cuando viene el sacerdote con la comitiva levita, se postra con su escudo y su espada y su casco, realmente tocando tierra, y le preguntan los generales y el cuerpo de guardia que por qué él tiene que exigirse una humillación frente a un Dios que no conoce. Entonces él le replicó a sus generales, yo no estoy adorando a cualquier Dios, yo estoy adorando al Elohim que creó los cielos y la tierra,
por primera vez Grecia. Que por eso es que el Antíoco Epifanes, viniendo de Egipto y congratulado con Yeshua, entendió la historia, que parece que se sintió compungido y creó entonces y valoró al pueblo judío a tal manera que lo persiguió también. Pero bueno, esta historia es un implemento por lo cual dice, yo reconozco al Elohim de él. Y efectivamente, cuando se acerca el sacerdote postrado a él, con casco en tierra, escudo, toda su solapa de capa roja y todo armado completamente como un demonio, ahí entonces el sacerdote le abre el rollo de Isaías y le toma y le dice, mira donde tú estás escrito, Ciro. 100 años antes el Señor te había reconocido. Ciro se confundió. Nunca había visto que el pueblo hebreo, que los que quedaban dispersos, podían darle la clave de toda su vida, por la cual él buscaba de alguna manera quién era el creador de los cielos y la tierra. Entonces en el texto, en el capítulo 45, se lo muestra el sacerdote. Por eso que estoy leyendo el capítulo 45, porque es la porción del rey de Isaías que le muestra el sacerdote al rey persa. Dice en el 2, yo iré delante de ti, estoy leyendo Isaías 45, el texto 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Yod-Heh Vav-Heh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Te pongo nombre. ¿Quién le puso el nombre a Ciro? Él no se llamaba Ciro, que te pongo apodo, te pongo nombre, para que sepa que soy yo quien te guío. Pero la historia no termina ahí. Cuando este niño de 16 años, muchos años antes, habló con los generales, dijo con estas palabras, podemos tomar a Babilonia, porque yo tuve un sueño de esta manera, así, 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 así. Y el creador de los cielos y la tierra que ustedes no conocen, me va a entregar a Babilonia. Generales se echaron a reír, todo el cuerpo de guardia se echó a reír, porque este niño hablaba con tremenda seguridad y empezó a explicarle, la única manera de tomar a Babilonia es con nuestros escudos desviar el río. Ustedes saben cuántos meses se pasaron para desviar el río. 6 meses con todos los soldados, con todos los generales. Empezaron a desviar el cauce del río con sus escudos, abriendo una cineta de tal manera que el río se desviase y los cocodrilos y todos los bichos salían por el mismo lugar. Y efectivamente, cuando el rey Belsasar estaba haciendo banquete con los tesoros del pueblo hebreo que había tomado él, que no podía tocarlo y se atrevió a tocarlo y a tomar de la copa de los sacerdotes, aparece entonces en el frontis de su reclinatorio que decía Menetekel-Ufarsin. Nadie podía entender aquello, pero ya sí lo estaba entrando. Mandan a buscar a Daniel y ahí Daniel le dice que simplemente que pesado en balanza y tu reino está delante del Señor como un reino de esclavos. Es decir, que cuando en el momento que le dice, porque ve la mano escribiendo, se demura su rostro y en eso entra a la sala. ¿Quién entra a la sala? Con los generales, el rey ungido Ciro. Toma a Babilonia completamente. Daniel es echado a un lado por causa de Ciro, para que no le hicieran daño, porque él conocía bien la historia del pueblo judío. Y ahí entonces le cortan la cabeza a Belsasar y comienza el reino de los medos y los persas. Pero quedándose de esta manera, entendió que había una orden y deseó de que el templo al Dios que no conocía se le hiciese
una salida para que fueran a reconstruir el templo, y precisamente en el libro de Nehemías o las crónicas, vamos a las crónicas mejor, las crónicas fueron escritas por el profeta Natán, no se olviden nunca de esto. Natán es el escritor de lo que llamamos las crónicas. Aquí y en el último libro de las crónicas, vemos aquí en el capítulo 36, después que Ciro fue guiado por el Señor, entonces Ciro era el hombre para emitir el decreto que más tarde Daniel descubriría. Es decir, dice el capítulo 36, el texto 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, Hashem despertó el ruaj de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Hashem, el Elohim de los cielos, que era como lo conocía, me ha dado todos los reinos de la tierra. Amén. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Yehudá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Hashem su Elohim con él y suba. Es decir, hermano, que cuando uno va al profeta Daniel y le pedimos al Señor que tenga misericordia con nosotros, de tal manera que podamos entender, aquí está lo que no entendía Daniel en el capítulo 8, para así decirlo, dice así: en el capítulo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, 8:14. el 8:14, luego el santuario será purificado. En el 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y cuando uno lee el 26 para ganar tiempo, dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días. Entonces, en el texto 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pero ¿cómo? Él lo que entendía era que la visión era la causa por la cual el cautiverio del pueblo judío se iba a terminar. No lo había entendido, confesó el pecado de él, de su pueblo. En el capítulo 9, y cuando llega el texto 20, dice de esta manera: aún estaba hablando y llorando y confesando mi rebelión y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Hashem mi Elohim por el monte santo de mi Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. No es la orden para que él viniera donde estaba Daniel. Fue expedida la orden para que la entendiese, la orden de Ciro. Y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden. Si entiendes la orden, vas a entender la visión de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En el hebreo, cortada. No hay ni un paso más después que se termine. Amén. Ni hay un paso menos.
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Esta explicación de estas palabras son de la última semana o de las 62 semanas. Hermano, para ungir al santo de los santos, ¿dónde que se unge al santo de los santos? En el Jordán, cuando lo hizo Jonathan Tabel, y la parte cuando le pregunta a la madre de Zebedeo, la madre a los hijos de Zebedeo, y le pregunta: maestro, yo quisiera que cuando tú vengas en tu reino, un hijo mío, Jacob, se siente a la izquierda y Johanan a la derecha. Dícele Yeshua: mujer, no sabe lo que pide. Mujer, no entiendes, no has estudiado la visión de las 70 semanas, porque el darlo uno a la derecha y otro a la izquierda no es mío. Solamente mi Padre es que el único que puede poner a estos dos seres, uno al lado derecha y otro a mi izquierda. Es decir, no sabes lo que pides porque el de la izquierda se va a perder. El de la izquierda no entenderá. El de la izquierda no va a comparecer delante de la salvación. Sin embargo, el de la derecha, el ladrón de la cruz, es decir, no sacrifica a un hijo tuyo sin conocer la profecía. Trata de dármelo a mí, a tus hijos, a la verdad. Ustedes beberán de la copa que yo beberé, a la verdad, pero no al ponerlo a un lado izquierdo y derecho, no sabe lo que pedía. Entonces allí, esta parte de la explicación de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, para terminar la prevaricación, ¿quién habló de la prevaricación? Yeshua. Y poner fin al pecado, Yeshua quería excomulgar del pecado a todo implemento judaico que no lo entendiese. Y poner y expiar la iniquidad. La expiación de la iniquidad es simplemente cuando levantó al paralítico que dice: ¿quién eres tú para perdonar pecado? Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ya está a punto ya de celebrar la cena de Pascua y sellar la visión completamente de los profetas y los sacerdotes que ofrecían estos sacrificios mirando al Mesías prometido, y la profecía de las 70 semanas, y ungir en muerte y resurrección al santo de los santos. Hermano, aquí cualquier invención que la persona pueda hacer no puede traspasar los límites de las 62 semanas. Entonces seguimos con el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, que la orden a la cual en el versículo 5, en el versículo 22, dice, en el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden que está dada no es la de una orden fuera del pacto, fuera de la primogenitura. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿quién dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Quién dio la orden? Ciro el persa. Es decir, hasta el Hamashiach, dice: príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Efectivamente, no puede ser de que en las 7 semanas aparezca el príncipe de la vida, porque en el libro de Zacarías hay alguien que ve, es decir, vamos un momentico al libro de las crónicas para que ustedes vean, porque aquí, por experiencia personal, he visto muchas cosas, gracias al Señor, pero, si no se la tiene de tal manera que se pueda entender de acuerdo al pacto santo, lo más probable es que la persona piense que el Mesías aparece en las 7 semanas, cuando he dado una orden todavía. Yeshua, ni José ni Miriam estaban todavía
en la esfera de la profecía. Dice el Esdras, el primer capítulo, el texto 5, para asegurar de que en las 7 semanas no aparece el Mesías. El texto 5, entonces, Esdras capítulo 1, el texto 5. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo Ruach despertó Elohim para subir y edificar la casa de Hashem, la cual está en Jerusalén. Dice el texto siguiente: y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y las había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebas, príncipe, a Sesbazar, príncipe de Judá. Dice entonces el texto, el capítulo 2, siguiente, para ganar tiempo: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, el cabeza del tiempo de la restauración del pueblo judío y del pueblo de Israel. Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Realías, Mordejai, Bilsán, Mispar, Bidgai, todos estos hombres estaban dispuestos por la cabeza. ¿Quién estaba? Zorobabel. Zorobabel, es decir, que nació en Babilonia. Es decir, en el hebreo es Babel, simiente de Babilonia. Había nacido ahí, pero se mantuvo firme con el derecho de la primogenitura en la reconstrucción de Jerusalén y la santa ciudad. Y aquí, en el libro de Zacarías, vamos a ver que el Mashiach no puede estar ayudando a Zorobabel, porque esto es un implemento de la Torá, en el cual en las 7 semanas es imposible que aparezca, dice, hasta el Mesías. Hasta. En el hebreo hay una palabra que dice: no tome las 7 semanas y ve de despuntar de las 62, pero como el hebreo no es tan entendible para muchos, se lo puedo leer aquí en Zacarías. Dice Zacarías capítulo 4. Capítulo 4. Ahora, ustedes pueden ver qué está pasando con el sacerdote Zacarías, que el señor Joseph Badhei, el hijo del pacto, Amén, tiene que excomulgar su error de muchos años. Eso está en el capítulo 3, no se lo voy a leer. Pero ¿qué dice el 4? ¿Y de qué está hablando el 4? ¿Y qué va a hablar del 4? Aquí en poner al Mashiach. Vamos a ver. Volví el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿ves? Y respondí, he mirado de aquí un candelabro. No pueden ser 7 ni hay un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. En el hebreo dice 2 higos de aceite. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Pregunta. Zorobabel es el cabeza. El ángel va hacia Zorobabel, quiere revelarle a Zorobabel o al sacerdote que comulgó el Señor, le está revelando algo que tiene que ver con Zorobabel, pero para que miren a la parte final de la historia,
de las 70 semanas, antes de cruzar la última semana, dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Hashem a Zorobabel. Es decir, que el candelabro tiene que ver con Zorobabel, pero que no es el candelabro en sí, es que el candelabro tiene ciertos mandamientos y ciertas palabras que a menos que el ángel se lo revele, no sabe lo que es. Esto es, leo el 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Hashem a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruaj, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Será con el espíritu de profecía? Amén. Baruch Hashem. Pero bueno, se los dejo ahí para que ustedes puedan verlo bien. Dice el 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, piedra con aclamaciones de gracia y gracia sobre ella. Vino palabra Hashem a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Hashem de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir, hermanos, que Zorobabel echó los fundamentos cuando el decreto de Ciro y al comenzar la casa la termina en 49 años. Efectivamente, entonces, en Daniel capítulo 9, el texto 25, entonces el Mashiach no había aparecido todavía. Bien, en Daniel, el capítulo 9, dice aquí, leo el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. En esas 7 semanas, Zorobabel echó el fundamento, Zorobabel la acabó y no había nacido el Mesías prometido. Ahora, yo me pregunto, ¿qué representa el candelabro este? ¿Qué representa este candelabro? Si este candelabro representa la última semana de las 62, donde Zorobabel echó el fundamento y la acabó. Yo creo que el linaje de Zorobabel, que nace Yeshua, va a preparar el fundamento y va a acabarla también. Le está diciendo el Señor a Zorobabel de que este candelabro, que porque son 7 candelabros y 62 candelabros, y después 7 candelabros, que suman ¿cuánto? 490. ¿Cuánto suma el candelabro? Hay 7 candelabros en las 7 semanas. Son 49. Son 49 candelabros. 434 y 7. Son 490. Es decir, que hay 490 vasos. Es decir, que está hablando de un candelabro. Está un templo físico y el templo de Yeshua. En las 7 semanas primeras está la reconstrucción del templo físico. Y después en las 62 semanas está la reconstrucción del templo. Volvamos a contar. Si hay 7 semanas y la semana de la creación tiene 7 días, y qué casualidad que el candelabro tiene 7 lumbreras. Estamos hablando que las 7 semanas está diciendo que hay 7 candelabros. Si contamos con 434 años, que son las 62 semanas, ¿cuántos candelabros tienen que haber? 62 candelabros. Más 7, ¿cuántos son? A ver. 62, ¿qué es lo que le está diciendo el ángel? Son 69. 69 candelabros. 7 y 62. Los últimos 7 candelabros, a ver, ¿suman cuánto entonces? Ya, lo suman los 70. 70 candelabros. Es decir, que si ponen al Mashiach
en el último candelabro, que es la última semana, y es a la mitad de la semana, no concuerda con la visión que le da el Señor al profeta Zacarías en lo tocante a que el candelabro está completo, no hace falta una mitad. No, es decir, que estamos obligados a ver al Mesías venidero en el último candelabro de las 62 semanas, la última semana. Exacto. Porque si dicen que a la mitad de la semana, y Zorobabel le hubiera mostrado a Zacarías a Zorobabel que él va a echar los fundamentos y que no la va a terminar. Pero el candelabro exige ¿cuánto? 7. Entonces decir que son 49 y buscándolo por los Shabbat, estamos buscando las 7 semanas con 49 y lo más probable es que en un jubileo nazca el prometido. Exacto. El prometido no puede nacer en cualquier tiempo. Tiene que ser engendrado en un séptimo año para que nazca en un jubileo. Bien, es decir que no podemos preceder a la última semana por solamente el hecho de a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Entonces, si haría cesar el sacrificio, esto estamos hablando del profeta Zacarías. ¿Qué dice Yeshua Yohanan? Destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero si es en 3 días, ¿cuándo comienzan los 3 días por año? Comienza desde los 27 años de Yeshua. No, si comienza los 27, entonces esa última semana no va a llegar y la otra te quedas a media de semana. Te quedas a media. Pero aparte hay un sello de Torah en Levítico 25:8 que te está diciendo que tú tienes que trabajar con semana, con séptimos años. Es decir, hermano, que el candelabro del cual se puso en el templo es el Ruach HaNabuah, que es el espíritu de la profecía. Tienes que trabajar. Combinado con los muebles del sacrificio. Es decir, hermano, que cuando vemos a Yeshua que comienza como el vidente David a reinar en Jerusalén, llevaba 7 años en Hebrón huyendo de Saúl, y al morirse Saúl lo quieren ungir para entrar en Jerusalén, en la tierra de los jebuseos. Allí dice que cumplía 33 años en Jerusalén. Yeshua, como nació de hombre, hijo de hombre, no puede llevar, sino Zorobabel es quien lleva esta rienda. Y Yeshua, al decir en 3 días lo voy a levantar, se estaba refiriendo como caña central. Yo soy la luz del mundo. Es la caña central, el 4º día de la semana. Anoji, dice Jaor Leolam, yo soy la luz del mundo. Estaba refiriéndose fácilmente a los 31 de él, los 32 y los 33. Estaba hablando de la última semana y cierra en un 7º año. Nace, es engendrado en un 7º año, nace en jubileo y al cerrar la 62 muere en un 7º año. Bueno, si muere en un 7º año, no puede morir a la mitad de la semana de la última, porque tiene que cerrar con jubileo, con años de Shabbat anuales. Claro, quiere el Señor que este estudio o estos estudios se lo lleve a las personas que necesitan de verdad. Bien, entonces vamos a empezar. Tenemos 49 años de las 7 semanas, que son 49 años, que son 7 candeleros. Bien, estas 7 semanas ya la hemos explicado con la orden y todo, con el repliegue de sus coordenadas de mandamientos. Ahora, ¿qué pasa? Si son 7 semanas y vamos a entrar en la 62, tenemos que contar 401 años. A los 401 años hay 57 semanas con 2 años. 57 semanas o con 2 días o con 2 años.
Es decir, no ha aparecido todavía el Mashiach o aparece Mashiach. Efectivamente, a los 401 años, que son 57 semanas y 2 días por año, nace el Mashiach prometido, que precisamente era que lo que era un jubileo. El jubileo número 83, ¿no, verdad? No, 80. El jubileo número 80. Espérate, nace el Mashiach. Entonces, 49 más 401, tenemos entonces que el resultado son 450 años, que son 64 semanas y 2 días por año. 64 semanas con 2 días por año. Ahora, ya ha nacido Yeshua en el jubileo 80. Va para Egipto, o es encomendado a Egipto por el santo ángel porque Herodes quería matarlo, y de 450 años, contando los 49 años, pasan 5 años exactos. Y Yeshua tiene a las 65 semanas, Yeshua tiene 5 años viviendo en Egipto. Bien, si le sumamos una semana más, aquí una semana más, 7 años, llegamos a los 462 años, que son 66 semanas, y Yeshua tiene que 12 años. ¿Estaba hablando Yeshua o no estaba hablando Yeshua? Estaba hablando Yeshua. En los 462 años, con los 49 tenemos 66 semanas y Yeshua tiene 12 años. Cualquiera puede decir, pero bueno, hermano, aquí en el 401 usted tiene 57 semanas y 2 días. Estamos hablando de la que va a ser las 58 semanas, que habían pasado 2 años nada más. Pero cuando a los 450 años, sumando los 49, más el nacimiento, hay entonces 64 semanas y 2 años, tenemos entonces que todavía la semana de las 65 está en boga de juicio todavía. Pero cuando pasan 5 años, completa totalmente la semana con el destete yendo para Jerusalén. Entonces, cuando empezamos con 455, sumándolo todo, llegamos hasta las 65 semanas. Yeshua tiene 5 años. Una semana más, Yeshua tiene entonces a los 462 años, 66 semanas. Dice que Yeshua tiene 12 años. ¿Está hablando Yeshua o no está hablando Yeshua? Igual que los antiguos. Bien. Le sumamos una semana más, llegamos a los 469 años, que son 67 semanas. Yeshua tiene 19 años. ¿Qué pasó o qué le pasó a Yeshua cuando tenía 19 años? Alguien puede decir, caramba, pero ¿cómo es esto? A los 19 años hubo un suceso por la Torá. Vamos un momentico allá a el Bereshit. ¿Qué pasó con Yeshua? En el Bereshit, bien, en el capítulo, vamos a ver, aquí está. ¿Qué le pasó a Yeshua cuando tenía 19 años? ¿Qué sucedió? ¿Qué le aconteció? ¿Qué profecía se cumplió con 19 años? Dice acá en el 21:8 del Bereshit, y creció el niño
y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado. Es decir, cumplió Isaac los 5 años, fue destetado. Al ser destetado, empieza a suceder con el tiempo algo. Dice el 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es decir, ¿qué edad tenía Isaac? ¿Qué edad tenía Ismael? ¿Quién se burla de quién? En su propio hogar. ¿Quién se burla de quién? Vamos a ver. Si en el capítulo de el Bereshit tenemos que en el capítulo 17 tenemos que Ismael en el texto 25 tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, 13 años cuando lo vemos entonces en el capítulo 21, que ya Abraham, oigan esto, Abraham tenía entonces ya, y lo voy a leer, dice acá, el 21:5, era Abraham de 100 años cuando Isaac nació, cuando Isaac, su hijo, nació. Es decir, si Abraham en el capítulo 17... Tenía 14 años, Ismael. Espérense, si Abraham tenía 99 años en el capítulo 17 y en Ismael tenía 13 años, ¿cuánto tenía entonces al nacer Isaac? ¿Cuánto tenía Ismael? Ya, 14. 14 años. Y de ahí se empezó a burlar de su hijo. ¿En qué tiempo sí, pero 19, comienza? 19. Correcto. Más los 5 de Isaac. Cuando Isaac tiene 5 años, ya Ismael tiene 19. Exacto. Y ahí es cuando comienza a burlarse. Exacto. Es decir, que cuando nace, vuelvo a repetir, cuando en el capítulo 17 de el Bereshit está el pacto de la circuncisión y Abraham tenía 99 años, dice que el año entrante le nacería un hijo. O sea, pasa un año que es el engendramiento de Isaac. Sí, tiene 14 Ismael, más los 5 años el destete de Isaac, Isaac tiene 5, Ismael tiene 19. Correcto. Y ahí comienza a burlarse. Vuelvo a repetir, tiene 99 Abraham y Ismael tiene 13. Cuando nació el niño prometido, ya Abraham tenía 100 años, Ismael, pero 14. Ismael tenía 14. Pero cuando pasaron los 5 años del destete, que empezó a burlarse, exacto, Ismael de Yeshua, ¿cuánto tenía Ismael? 19 años. Y está 5. Lo mismo pasó con Yeshua. Cuando 19 años. Entonces, ¿qué causalidad que en la profecía de las 62 semanas aparezca ya con 19, burlándose de los hermanos, llamando al pacto como tenía que haber hecho Ismael? 19 años estaba dando los hermanos al pacto. Más bien se buscaban de él. Bien, estamos en los 469, que son 67 semanas. Yeshua con 19 años. Pasa otra semana más y llegamos a los 476 años contando las 7 semanas. Entonces hay 68 semanas. 68 semanas. Yeshua tiene 26 años. Si tiene 26 años, Baruch Hashem, ¿qué está pasando con 26 años? Estaba Yeshua leyendo el profeta Zacarías con respecto a su y al templo y al candelabro. Estaba leyendo para tomar en el año entrante una posesión de último candelabro con última semana. Efectivamente, pasan 4 años de los 7
y ya tenemos 480 años. Yeshua 30 años. Y tenemos 68 con 4 años. 68 semanas con 4 años. Y Yeshua tenía 30 años. Con 30 años ya le empezó a dar en Yohanan a los judíos y sacerdotes destruir este templo y en 3 días lo levantaré. A esta semana le faltaban 3 días por 3 años. Y efectivamente Yeshua le dice que en 3 días lo va a levantar. Pasan 3 días, lo buscan por donde quiere y el templo no está destruido, pero se da cuenta José de Arimatea y Nicodemo, o Nicodemo, de que él no estaba hablando de días, estaba hablando de años, que si hay que verlo en días, había que llegar a sus 33 años para ver cuáles son los días por los cuales se combinan con años, que era el 13, el 14 y el 15, pero que era por año. Aún una disensión entre el judaísmo. Nicodemo está tratando de entender, está tratando de comprender a algunos judíos en secreto sobre el tema de la destrucción del templo, y efectivamente cuando Yeshua, cuando pasan los 3 días por año para completar la semana, vemos desde las 49, 483 semanas. Son 69. 483 años con 69 semanas, y Yeshua tiene 33 años. Y se cerró la 62. Lo ve Nicodemo, lo ve José de Arimatea y algunos sacerdotes que se convirtieron. Y ahora lo que hay que esperar ahora, ¿qué es? Su levantamiento. Efectivamente, a los 33 años, el día 13, 14 y 15, por los 3 años, Yeshua es levantado. O sea, que la misma hora que él nace, que fue a la medianoche, a la misma hora resucita y ahí cumple los 33. Ahí cumple los 33 años y Yeshua es levantado entre los muertos, porque dice en el mismo capítulo 9, dice, y se volverá a edificar, y se volverá, ¿ves? Y se volverá a edificar el muro, la plaza. El muro. Es decir, la plaza, cuando Yeshua entraba a la plaza del templo, estaba hablando de ciertos entendimientos que el judaísmo no alcanzaba a superar. Y cuando fue muerto por las manos judías, dice aquí, se volverá a edificar la plaza y el muro. El muro era la separación entre el judaísmo y la judeidad de Yeshua, un muro de separación completamente, en la cual murió precisamente fuera del muro, fuera de la puerta, en un monte maldito, lo que le llamaban el Gólgota. Allí dice, y el muro en tiempo angustioso, en el tiempo de la gran confusión, que pensaban que él iba a tomar a Jerusalén por la fuerza, y fue mediante un sacrificio eterno para curar a los creyentes de la rebelión contra el pacto santo. ¿Se dan cuenta, hermano? Se dan cuenta que esta historia está bien enmarcada de tal manera que si ponemos a juzgar la parte profética de Yeshua, todavía la última semana no estaba en boga de juicio. ¿Cómo va a morir la última semana si el candelabro que se le dio a Zorobabel estaba completo, hermano? Es una contradicción. Ahora, si el profeta Zacarías hubiera hablado de que la caña central no iba a vertir aceite hasta los 3 brazos restantes, bueno, pero no está escrito así. Está escrito que le mostró que un candelabro con un depósito encima de la caña central, 2 olivares, es decir, un olivo de donde se sacaba aceite. Y ahí es decir que desde los 27 años Yeshua estaba hablando allá en el lugar donde fue
engendrado. Por eso que lo conocían muy bien. Lo entendían perfectamente, las tretas de sus hermanos en contra de él. Conocían la vida familiar de Joseph y de Yeshua y de sus hermanos, que eran hijos, no eran hijos de Miriam. El único hijo que tenía Miriam es el Yeshua. Los demás eran hijos de otro matrimonio, como venía, como esta una tiene que sucumbir. Si no tiene que sucumbir, va a haber el sepulcro. ¿Por qué? Porque al principio Elohim los hizo varón y hembra, los creó. Hermano, la profecía está de tal manera cerrada que no hay lugar para ponerla en otro lugar. Ahora, después de los 33 años, viene la última semana, que es en el capítulo, dice aquí, 27. En el capítulo Daniel 9, el texto 27. Dice, y por otra semana, decir que el tiempo angustioso, el muro y la plaza ya pasaron ya. ¿Dónde podemos ubicarla? En el mejor lugar donde él lo ha puesto, en las 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa es la última. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Es decir, Tito Vespasiano, a acabar con la ciudad. Pero a la mitad de la semana, es decir, que si una semana tiene 7 brazos y 7 años, ¿quién está metido en la mitad de la semana? ¿Quién es el hombre por el cual Yeshua habló de la mitad de la semana? Vayamos al libro de Gálatas y lo vamos a descubrir ahí. En el libro, en el Sefer Gálatas, vamos a descubrir esta parte de a la mitad de la semana. Pero ¿quién estuvo a la mitad de la semana allí? ¿Qué pasó a la mitad de la semana? ¿Hay un testimonio en los milot de la mitad de la semana? Sí, hermano, hay un testimonio bastante abarcante y bastante poderoso con respecto a la mitad de la semana, y es hora que se entienda que Brit Olam está llamado, todos los miembros de Brit Olam están llamados a dar estas buenas nuevas a los que tienen hambre y sed de justicia. Dice aquí, en el 1.14, en el 1.11 del libro de Gálatas, y vamos a ver la mitad de la semana. Bien, dice así, mas os hago saber, hermano, que la Besurat anunciada por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Keilat de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por cuanto agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre, hermano. ¿Qué vientre? Claro, el de una mujer, pero no, la parte última del vientre en la cual es alguien que el Señor levanta a mitad de la semana para anunciar que el sacrificio y la ofrenda ya no valen. Amén. Y los primeros que lo aceptaron fueron los gentiles o el Israel contaminado por el paganismo, que recordó, levantó su cabeza y fueron en pos de Saúl los de Colosa, los tesalonicenses, y fueron y dejó una marca en la mitad de la semana aquella. Vuelvo a repetir el texto 15. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, ya de la semana, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él el primer mes a los 15 días en la primogenitura. Permanecí con él 15 días, 3 años, a la mitad de la semana. Entonces, ¿cómo entonces podemos en este tiempo enseñar esta profecía con la misma profecía? No tirar de la derecha ni de la izquierda, mantenernos enyugados con Yeshua para que el aguijón de la inexperiencia no nos saque del surco y tengamos el surco antiguo y no cambiarlo por el nuevo. Shaul, Shaul, Matildafli, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y a la mitad de la semana, el rabino Shaul se vio que estaba escrito en Daniel, su encuesta, no había otro hombre como él, y precisamente cuando cumple 3 años que va a ciertos lugares, entonces empezó a comenzar hablando con Pedro y con los demás chileanos en Jerusalén para una encuesta de evangelizar, uno a la circuncisión y el otro a los incircuncisos, es decir, a los gentiles. No sé si entendieron, me falta un último texto de Daniel. Aquí vuelvo a leer el 27, el texto 27 del capítulo 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de la semana, pero con muchos. En el hebreo dice con el Goín, con los gentiles. Es decir, que por otra semana, está tirando toda la semana, pero lo que la bruta es, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que lo llevan hasta Roma para matarlo allá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador, que es Roma. El castigo de Roma fue dividir en 10 provincias y después de llevarla un oriente y un occidente, que se mantiene con un Vaticano hoy en día que no tiene nada que ver, sino todo para quitar. Baruch Hashem, hermano, si hay alguien que quiera preguntar, Shalom, shalom, ¿me escuchan? Shalom, sí. Dígame, diga. Dígame, shalom. Si entendieron. ¿Alguna duda? ¿Algún hermano que no haya entendido? Shalom, el video todavía lo tiene el hermano David, que parece que se lo ha olvidado, para que lo suba. Yo me voy a contactar con él, no sé si está por aquí, No está ahí. para que lo suba. La situación de 2 testimonios, uno aquí el día que visitamos, un muchacho que lo vio, y en La Habana un pueblo vio aquello, y había que ver la canción que estaban cantando, era una canción para pedirle al Señor que ayudara, y se vio la isla de Cuba a lo vivo, pintadita completamente en las nubes. Eso está impresionante, impresionante.
Wow, wow, Baruch Hashem. Vamos a ver si de ahí, porque parece que David se quedó dormido cuando se lo dijimos y no se ha acordado porque tiene mucho trabajo y entonces yo vamos a hablar con él para que lo suba hoy. A ver, hermano, Héctor, mi hermano de República Dominicana, ¿es distinto al movimiento adventista o es el resultado del reavivamiento y la reforma de la iglesia adventista? Shalom, shalom, shalom. Bueno, es totalmente diferente a como se ha enseñado y todavía como se está enseñando ahora es más diferente porque por lo menos con los fundamentos que tenían unos años detrás, 80, 70, parte de los 90, se respetaba un poco más lo que tenía que ver con la supuesta llamada de movimiento de reforma. Ya hoy es totalmente diferente porque ahora ya está mezclado ya con creencia y sincretismo totalmente fuera, aún de los mismos testimonios de, de la sierva del Señor, que dice también ella en el deseado de toda la gente, capítulo 5, donde dice un Salvador no sentado, dice que Joseph Miriam, cuando el sacerdote levantó al niño, los identificó ellos por la vestimenta y dice que tenían vestimentas de Galileos. O sea, ahí se habla bien claro de que el ministerio de Yeshua Mashiach comenzó por los Galileos. Siempre trató de unir a tu casa, pero esto no se va a entender hasta que este estudio tiene que ver con el calendario y la primogenitura para poder entender las 62 semanas. No se va a entender, ahora mucho menos se está enseñando a ellos, los adventistas, que el Señor tenga misericordia. Estas cosas, estas gratuidades, ellos están totalmente fuera del eslabón que encadena las tentaciones. Espero que pueda volver a repetir este estudio, revisarlo por completo para tomar apuntes y de los primeros que se dieron también, que vengo analizando algunos para compartir con personas que me han venido a visitar mi casa. He hablado con testigos de Jehová de algunas pequeñas reseñas que ellos nunca han visto tales cosas y han querido también tener encuentro conmigo para que conversemos a ver si estas cosas son así. Yo, gustoso de que nos podamos encontrar en un momento adecuado para compartir estas cosas también con la ayuda del Señor. Baruch Hashem. Todos a la verdad corren. Todos a la verdad corren, pero alguien se lleva el premio. ¿Hay otro hermano que pueda comentar? Bien, Baruch Hashem, se entendió todo, aunque esto es algo muy novedoso. Tengo que reconocerlo. Algo bastante novedoso, pero lo lindo de esto es que no es nada nuevo. Siempre existió. Nosotros enajenados y tirando de aquí para allá, buscando al Señor como a ciega. Y ahora prácticamente podemos decir como el libro de Job, que antes te conocía, pero no, mis ojos te ven ahora. Y a mí, a nosotros aquí, a mi esposa y yo, nos sentimos muy alegres porque esta parte profética es un reto por el cual la angustia que podamos pasar, yo pienso nada más que es un peso de gloria más tarde cuando tratemos de mirar al Señor cara a cara cuando Él venga.
Bien, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, shalom, shalom. A mediodía comienza el Shabbat. Todos han entendido lo que tienen que repasar, ¿ves? Escuchar de nuevo el estudio, ir anotando para que se vayan ejercitando en ir desarrollando las 70 semanas. Yo les voy a dar una parte aquí que puede ser que no se haya entendido. De las 7 semanas y las 57. Yo se lo voy a dar bien deletreado. Voy a, y ya con esto termino, voy a dictarle nada más que las 62 semanas. Entonces voy a hablar de las 62 semanas. 401 años, que son 57 semanas y 2 días. Mejor yo le tiro una foto al desglose y se lo paso por él. Sí, pero déjame leérselo primero. Ah, bueno. Bien, a los 401 años, comenzando las 62 semanas, hay 57 semanas y 2 días de la que va a ser las 58 y ahí nace el Mesías. 5 años después, tenemos entonces 400 Sí. años, estamos hablando de las semanas. Este es el desarrollo de las 62 sin contar las 7. Correcto. 406 años, que son 58 semanas, es decir, que ya los 2 días o los 2 años de cuando él nace a los 5 años en Egipto, completa la semana. Ahí empieza a seguir los 7 años, es decir, 413 años, que estoy hablando de las 62 semanas, que son 59 semanas, donde Yeshua tiene 12 años. Y 7 años más, llegamos al 420, donde son 60 semanas. Sí, porque tiene 57 con 2 más los 5 es de que ya completaste una semana y está con 59 semanas, que ella tiene 12 años. Correcto. Y 7 años más, 420 años, tenemos 60 semanas. Yeshua tiene 19 años. 7 años, hay 427 años y hay 61 semanas. Yeshua se prepara con 26 años para entrar en la última semana o en el último candelabro. Vamos a tomar del candelabro 4 brazos o de la semana, 4 años, llegamos al 431, que son 61 semanas, y 4 años, Yeshua tiene 30 años. Vamos a completar la semana con los 3 días restantes. Efectivamente, llegamos al complemento total de las 62 semanas, que son 434 años, que son 62 semanas, y Yeshua tiene 33 años. Baruch Hashem. Miriam le va a tirar una copia para mandársela a ustedes para allá, para que ustedes puedan estudiarlo de una manera que ustedes van a ver que no hay cabida ninguna para implementarle una tradición o una teología humana. Baruch Hashem, shalom para todos, y estamos en víspera de las horas para el Shabbat. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, gracias, More. Shalom para todos los hermanos. Sea por nada. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Judá, Noemí, Elisha, Adi, Yeshua, Yada, Chahana, Yehekel.